Uno. Bienvenidos a otro cafecito de todos los miércoles. Hoy estamos muy emocionadas porque contamos con la presencia de nuestra querida Eli Romano de Indecidibles. Bienvenida, Eli. Y vamos a tratar un tema muy importante que es la gordofobia y con el contexto de las mujeres en la comunidad LGBTQ+. Bienvenida, Eli. No sé si puedas hacernos el honor de presentarte. Estamos muy felices de tenerte con nosotros. Hola, Lynn, muchas gracias. Sí, estoy muy feliz. La verdad es que como que siempre para mí es una oportunidad muy chida poder tener estos espacios para hablar de estos temas tan importantes y sobre todo con esta mirada interseccional, ¿no? O sea, porque justo a veces parece que son cosas aisladas cuando en realidad pues no se pueden ver por separado. Pues bueno, yo soy Eli Romano Zavala, soy consultora social, estudié psicología y me especialicé pues justo en todos estos temas sociales, derechos humanos, género y diversidad. Y tengo una organización que se llama Indecidibles, que este año cumple 5 años, y pues desde ahí hacemos todo el trabajo de prevención y atención de violencia de género y acompañamiento a víctimas, tanto en talleres como en atención primaria psicológica y jurídica. Entonces, pues yo, sobre todo, y más que eso que siempre decimos, yo soy una mujer bisexual, soy una mujer gorda también y una mujer neurodivergente. Entonces, como que justo siento que a veces parece que tenemos muchos apellidos y que somos personas especiales, pero en realidad cuando nos damos cuenta, muchas personas lo tenemos y solamente como que de repente, por un lado tenemos miedo a las etiquetas, por otro lado las etiquetas tienen cierto peso y por otro lado como que no encontramos tampoco a veces ese lugar, ¿no? Así es, pues bienvenida. Bueno, me voy a presentar también yo. Yo soy Aline Peralta. Me he desarrollado durante mucho tiempo dentro del activismo feminista y el activismo en la defensa de los derechos de las mujeres. Últimamente me he interesado también dentro del activismo para la comunidad LGBTQ y también soy una mujer neurodivergente, soy una mujer bisexual, soy lo que a mí me gusta considerar una mala feminista, porque creo que desde que me apropié ese término, mi feminismo fue mucho más amable conmigo misma. Y también yo milito dentro de este movimiento desde el antipunitivismo y desde el feminismo interseccional. Entonces, eso es como un poquito de quién soy y pues no sé si te gustaría que empezáramos con una pregunta que creo que siempre es muy bueno irnos a los conceptos y qué es la gordofobia. Hay una frase que me gusta mucho que dice que si conceptualizamos mal, politizamos mal, ¿no? Entonces, como que a veces, aunque los conceptos nos pueden dar flojera o como que estén ahí, como que sí son bien importantes, incluso hasta para hacer políticas públicas. O sea, si ya nos vamos como el otro extremo, no solo es entender el problema, sino incluso para diseñar soluciones sistemáticas, es bien importante. Entonces, yo estoy a favor de los conceptos y que estos no sean, pues, obviamente limitantes, ¿no? Este, la gordofobia, pues, es como este rechazo, aversión hacia los cuerpos gordos, ¿no? Algo que es importante es que muchas, o sea, por ejemplo, desde la psicología, hay mucha gente que dice como, no, es que las fobias no existen porque es un miedo irracional que te paraliza, ta, ta, ta. Entonces, como que si hablamos de LGBT-fobia, gordofobia y así, como que no es correcto decirlo. Pero justo, y retomando un poco la sesión que tuvieron con Ale la semana pasada, que besotes a Ale Alcántara, pues el lenguaje tiene como diferentes variantes, ¿no? O sea, varía en función del tiempo, en función del lugar, y también hay una cosa que se llama como una variación diacrática, creo, que es, por ejemplo, el lenguaje especializado y el lenguaje no especializado, ¿no? Entonces, aunque la palabra fobia tenga esta connotación dentro de la clínica psicológica o psiquiátrica, no es que tenga que presentarse de la misma manera en lo cotidiano y que si no, pues ya no vale, ¿no? Que eso es algo que utilizan mucho como argumento para delegitimar. Entonces, justo esta gordofobia o gordo odio, que también, por ejemplo, en España o en otros países que llevan como más tiempo hablando de esto, han adoptado el término de gordo odio, porque es como, pues, un rechazo, una repulsión hacia la gordura y hacia la idea de ser gordo y que viene como con muchas otras cosas, ¿no? También hay como tres tipos, bueno, no tres tipos, pero como tres formas en que se manifiesta la gordofobia,
que uno es como la gordofobia vivida, que pues justo es la de las personas, o sea, la que tenemos las personas gordas y vivimos por otras personas, por el sistema, etcétera. La gordofobia internalizada, que esa es la que tenemos personas gordas y personas no gordas, y que tenemos este miedo a engordar, ¿no? O sea, como este odio, este rechazo a engordar, entonces esa es la gordofobia internalizada. Y la gordofobia ejercida, que pues finalmente pues, es la que puede hacer ante a alguien más o como en general, ¿no? Como al aire, por así decirlo. Es como que un poco ese es el marco de la gordofobia. Obviamente está el tema de que no es una decisión o no es como un tema de una persona o como un tema de salud, que seguramente ahorita hablaremos más de eso, sino es más como o sea, como es una idea de un problema sistemático que se internaliza justo y que vienen de estas ideas como hegemónicas, ¿no? De lo que es delgado, de lo que es blanco, de lo que es heterosexual, etcétera. Ok, me parece perfecto que conceptualicemos, porque justamente como tú dices, si conceptualizamos mal, politizamos mal. Y creo que podemos empezar a ver o empezar a visualizar este tipo de violencias si aprendemos a nombrarlas, ¿no? Creo que podemos empezar a nombrar ciertas actitudes y que sí, que tengamos pensamientos que se inclinan a la gordofobia no significa que no podamos trabajar en ellos, ¿no? Creo que todos crecemos en un ambiente o en un contexto, porque justo algo muy importante que me gustaría destacar que dijiste es que es algo sistemático. Creo que cuando empezamos a ver estas cuestiones de violencia como algo sistemático y no como algo individual, podemos darles como mucho más sentido y también podemos trabajar de una forma como mejor porque creo que reducimos un poco la culpa hacia los individuos y podemos exponer que es el sistema quien también nos violenta, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante y bueno, dentro de este marco, ya que estamos conceptualizando, me gustaría preguntarte cuál es la diferencia entre la violencia estética y la gordofobia. Creo que es algo que a mí me saltó mucho. Sí, no, y es que en realidad sí es un tema importante, porque muchas veces se cree que por hablar de gordofobia se invalida la vivencia de las personas delgadas frente a como pues esta exigencia estética, ¿no? O sea, como cuando hablamos de que las personas delgadas no pueden experimentar la gordofobia, con esto que te decía de la gordofobia vivida, como que se atacan mucho, es como de, no, pero yo también tengo miedo, yo también he pasado por esto y así. Entonces, sí es muy, sí, y ahorita vamos a hablar de las implicaciones de eso, pero sí es como importante decir que no es que estemos como negando esa vivencia, sino que pues hay que delimitarla, ¿no? La parte de la violencia estética, pues es justo como todas estas exigencias normativas de como parecerte a hegemonía, ¿no? O sea, como de no nada más en cuanto a tu tipo de cuerpo, como en este caso el ser delgada, sino pues el ser blanca, el tener cierto fenotipo, ¿no? O sea, que tu cara tenga o sea, como también capacitista, ¿no? O sea, que no tengas una discapacidad o que si esa discapacidad o sea, que no se note, por ejemplo. O sea, como todas estas exigencias que tenemos y que desafortunadamente no es solo una exigencia como que haya esta lista, ¿no? Y ya pues nada más siempre te acercas, sino que a lo largo de la historia eso ha cambiado, ¿no? O sea, las mujeres a veces nos han dicho que está súper bien ser súper delgadas, no tener nada de busto, nada y así está perfecto, pero otras épocas es como, no, al contrario, que seas súper curvy, no tanto de tener panza, pero sí de ser muy voluptuosa, etcétera. Y luego otras veces es lo top ser de piel de cabello güero y otras veces de pelo castaño. Entonces, ni siquiera es el mismo lo que tenemos aquí que lo que tenemos en otro lado del mundo, ¿no? Entonces, como que son estos mensajes que son constantemente, o sea, la violencia estética es como estos exigencias que se hacen para cumplir con un estereotipo de belleza y ese estereotipo de belleza puede cambiar como a lo largo de la historia. Dentro de eso está la gordofobia, ¿no? La gordofobia es un tipo de violencia estética. Lo que te decía como de esta diferencia con las personas delgadas es que vuelvo a la misma frase de que si conceptualizamos mal, politizamos mal, porque una persona delgada, a pesar de que toda su vida haya hecho intentos como por mantenerse en ese peso, por bajar más, tener hasta un trastorno de alimentación o todo eso, al momento en el que está puesta en el mundo, tiene una cosa que es como asociada a la violencia estética, que es el pretty privilege, que es como este
privilegio por ser más parecida a la hegemonía o más parecida a lo deseable, que hace que puedas acceder con mayor facilidad a lo que te brinda el sistema, ¿no? Porque al sistema no le importa cómo te sientas mientras puedas parecerte más a lo que desea, ¿no? Entonces, si va al doctor esa persona delgada, no le van a decir, no le van a ignorar sus síntomas y luego le van a decir, tienes que bajar de peso. Si se va en avión, no le van a decir que si quiere estar más cómoda, compre un asiento más grande. Entonces, si va a un trabajo, no, o más bien, si quiere aplicar para un seguro de vida, no le van a decir que no solo por su peso, ¿no? Entonces, como que esa es un poco la diferencia entre la gordofobia y la violencia estética en cuanto al tema de la delgadez, para que justo se entienda como cuáles son los temas que hay asociados a la gordofobia o las exigencias que hay cuando lo que nos enfrentamos en el mundo. Que lo que vivimos adentro es muchísimo, pero justo que se suman con estas barreras que ya presentamos en el momento en que nuestro cuerpo ocupa un espacio en el exterior. Ay, creo que te silenciaste, no sé si ya habías terminado tu Ya idea acabando. o... Perfecto. Vale, justamente a mí me parecía muy importante hacer esta diferencia porque creo que a veces hemos vivido en un mundo tan limitado que creemos que en las violencias, incluso también hay como jerarquización de la violencia, ¿no? Y creemos que que alguien salga a decir, oye, también a mí me violentan de esta forma, anula la violencia que también podemos estar viviendo nosotros, ¿no? Entonces creo que en un mundo, o sea, que alguien esté siendo violentado no significa que mis violencias sean menos importantes o que no sean como también visibilizadas, ¿no? Que creo que es algo muy importante y creo que es como esta parte también que comentabas de que pues esta parte de la violencia estética que también violenta a muchas otras corporalidades, pero que no necesariamente puede ser conceptualizada como gordofobia, ¿no? Y creo que también otra parte muy importante que mencionaste y a mí me gustaría como hablar al respecto es esta parte de que al sistema no le importa cómo te sientes, sino le importa cómo te ves. Y eso a mí me parece muy fuerte. Desde mi experiencia personal, yo soy una mujer que vive con un TCA. Entonces, cuando yo estaba más deprimida, pero era cuando estaba más delgada, pues las personas me leían como una persona mejor, ¿no? Que estaba mejor. Y creo que eso para mí fue muy fuerte porque justamente me di cuenta que el sistema me prefería enferma que verme gorda o que me verme en una hegemonía, ¿no? Bueno, no siendo parte de una hegemonía, ¿no? Entonces, para mí creo que fue muy fuerte y fue como mi primer impacto al ver como en esta como contraparte que realmente al sistema le importamos muy poco, ¿no? Entonces creo que también en esa parte creo que es muy importante abrazar la colectividad y todos estos movimientos que están diciendo y que están enfrentando estos problemas, ¿no? Y dentro de eso, ¿cómo tú identificas o de qué forma se manifiesta principalmente la gordofobia? Creo que es muy necesario aprender a identificarla. Creo que lo primero, voy a retomar algo de lo que decías, ¿no? O sea, como justo esto de que hay una idea del mito de la salud detrás de la gordofobia, como no odiamos a los cuerpos gordos, sino no queremos que estén enfermos, ¿no? O sea, la principal creencia es que una persona gorda es igual a una persona enferma. Y es muy básico desde el hecho de que existen conceptos patologizantes para personas gordas, pero no los hay para personas delgadas. O sea, el índice de masa corporal fue creado por un estadista en Europa, o sea, ni siquiera lo estaba haciendo como por un motivo de salud, pero ya se utilizó y que es una cosa que no tiene sentido porque ni siquiera tenemos la misma alimentación, fisionomía que en Europa, pero bueno. Entonces, a partir de ahí tú ya tienes que una persona que tiene tantos kilos de más ya tiene el nombre de una enfermedad, ¿no? Sobrepeso, obesidad, grado uno, lo que sea, ¿no? Y entonces, pero para las personas que están por debajo del peso, no hay un término patologizante. O sea, si tú dices como anémica, es una persona que tiene anemia, una persona anoréxica, que igual está horrible decirlo, pero es una persona que tiene anorexia, ¿no? Y hay personas gordas con anorexia y hay personas gordas con este, con anemia, ¿no? Entonces no hay, o sea, partiendo de eso, no hay una o sea, no hay una patologización, perdón, de los cuerpos delgados y desde ahí sí hay una creencia de que no importa de qué manera estés delgado, como que delgado siempre va a ser mejor, ¿no?
Entonces, cuando hablamos esto de que se preocupan por nuestra salud, muchas veces lo que hacemos las personas gordas o desde el activismo gordo es, si te preocupa tanto mi salud, por qué haces que odie mi cuerpo? ¿No? O sea, ¿por qué haces que yo todo el tiempo esté batallando con eso? ¿Por qué me haces entrar en dietas, en procedimientos quirúrgicos, en ejercicio extremo y lo que sea, como para tener esto? O sea, si te importara realmente mi salud, no estarías pidiéndome que yo o sea, viviera todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, como que creo que sí es bien importante eso, hablar de eso, porque pues hay muchos mitos, o sea, como con esta, más bien como que se agarra de este tema de la salud para justificar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve la gordofobia? Pues primero así, ¿no? O sea, como el que tú veas a una persona gorda e inmediatamente asumas su estado de salud, ¿no? Este, hace poquito una compañera, no me acuerdo quién, pero una compañera también activista gorda decía como, otra vez volví a hacer mis estudios, otra vez salí perfecta y es otra vez que voy con el médico y me dice que algo debe estar pasando porque no puede ser que tenga este cuerpo y mis estudios estén 100% bien, ¿no? Entonces, justo como es eso, o sea, como primero, yo creo que la primera cosa sería asumir el estado de salud de una persona. La segunda es asumir sus hábitos, ¿no? O sea, que tú por verla dices, ah, esta persona nunca hace ejercicio, esta persona tiene falta de voluntad, esta persona es floja, etcétera. O sea, que tú asumas que o sea, que sepas cuáles son sus hábitos solamente por su corporalidad. La tercera es como este rechazo, o sea, creo que se ve mucho lo hemos vivido y hay un test muy bonito que quienes tomen mis talleres ya lo han conocido, que viene una pregunta justo como del, yo he tenido una relación con una persona gorda o me he sentido atraída hacia una persona gorda y como tener este rechazo inmediato hacia eso, como que eso también se ve, ¿no? O sea, como que creo que es bien importante como finalmente esto está como tan tatuado en nuestro ser que tenemos que estarnos evaluando constantemente incluso a través de nuestros deseos. Otra forma que es súper presente, o sea, que creo que es como la que más vemos, es a través del discurso, ¿no? O sea, como expresiones de como gorda en tobogán, me cae gorda, o sea, como todo esto que es a través de estas expresiones donde se utiliza de mala manera la palabra, o de una manera negativa la palabra gorda, como, pues, o sea, como ahí está, pero también otras expresiones como solo comer y decir, ay, comí como marrano, ¿no? O voy a engordar y solo tomaste un cacho de postre, ¿no? O sea, como todas estas cosas. Y otra cosa muy presente en donde está la gordofobia, pues es en la cultura de las dietas, ¿no? La cultura de las dietas es la forma en la que el sistema se beneficia, el sistema capitalista principalmente, se beneficia de la gordofobia, ¿no? O sea, porque realmente no hay una dieta gratis, o sea, todo te lo cobran, ¿no? O sea, te cobran el gimnasio, te cobran la nutrición, el plan alimenticio, te cobran las pastillas, te cobran, o sea, en México ya hubo un problema de desabasto de un medicamento que se llama Ozempic, porque es para tratamiento de diabetes y lo estaban recetando para bajar de peso, ¿no? O sea, como, aparte me choca esta expresión de receta bajar de peso porque pues ni que fuera que, ¿no? Pero justo en este tema de la cultura de la dieta está, ¿no? Y muchas veces en conversaciones lo tenemos todo el tiempo como de, ay, la nueva dieta, ay, ya voy a bajar, ay, me quiero ver, quiero tener bikini body para cuando sea verano, o sea, como en todas nuestras conversaciones alrededor de eso, porque aunque tú digas, ah, bueno, estoy hablando de mi cuerpo nada más, como que finalmente lo que estás diciendo es no quiero tener el cuerpo que tienes tú, ¿no? Que al final se entiende porque vuelvo a lo mismo, o sea, el sistema sí está hecho para un rechazo de los cuerpos gordos, ¿no? Entonces, se entiende ese miedo, no está justificado porque lo tenemos que trabajar, sino que más bien de ese miedo pues se agarran justo como toda esta industria para seguirnos vendiendo cosas, para seguir creando como este rechazo. Entonces, como que creo que toda la industria, o sea, como que esté relacionado al tema de las dietas está como ahí, plagada de gordofobia, ¿no? Y sobre todo también cuando estos temas de salud mental, o sea, como tú bien lo dijiste, yo también tengo un TCA, o sea, literalmente uno de mis recuerdos de cuando era chiquita es estar corriendo alrededor de la sala porque yo quería bajar de peso para un festival del Día de las Madres que iba a ver, o sea, iba en segundo de kinder, entonces es como, o sea, no, y en mi casa nunca fue así como de tienes que estar delgada o algo así, no, o sea, algo que fuera como aprendido por parte de mis papás o cosas así, entonces como este tema en la salud mental, como las implicaciones que tiene
el que todo el tiempo estés pensando en eso, o sea, tengo una amiga que quiero mucho que dice, tiene una expresión de que con el tiempo que le estás dedicando mentalmente a eso, ya hubieras aprendido a hablar ruso, ¿no? Porque la cantidad de veces, o sea, en esto de que salió apenas el tren de mi Imperio Romano, o sea, realmente el Imperio Romano de las mujeres es, o de muchas personas, gira en torno a bajar de peso, ¿no? A la dieta. Entonces, aunque no lo veas en el discurso, aunque no existiera la industria de las dietas, aunque todo esto no estuviera, si tenemos esta necesidad, a lo mejor como de bajar, o sea, como de que todo lo que hagamos se enfoque en eso, pues está ahí, ¿no? O sea, ahí está la gordofobia, que es esto que te digo también de la gordofobia internalizada. Y creo que la última parte, aunque ya lo hemos abordado un poco, o sea, es esta parte, ¿cómo ves la gordofobia institucional? O sea, sí en esto de los médicos, pero también en esto de que si pesas más de tanto, ya no te puedes subir a ciertos lugares, este, asociándolo a que necesariamente tienes un problema cardíaco, ¿no? A los espacios reducidos, no nada más en el avión, que tú dices, bueno, es un privilegio viajar en el transporte público, o sea, no hay esta accesibilidad tampoco para las personas gordas, el poder acceder a un seguro de vida, no simplemente por tu peso, ni siquiera por el resto de tu condición, ¿no? Entonces, como que todo este tipo de cosas, el como no acceder a un trato digno simplemente por tener una corporalidad gorda, como que es esa parte sistemática. Lo vemos, o sea, hasta en los anuncios del gobierno, ¿no? De la comida chatarra, no sé qué, y ponen a puras personas gordas, personificando comida como alta en carbohidratos, y es como, ¿por qué? O sea, como, ¿por qué yo tengo que ser la mala? O sea, la mala o lo no deseable o lo feo, pero pues sí, ¿no? Las verduras que son las superheroínas sí son las personas delgadas y todo eso. Entonces, como que es esta narrativa institucional también, en donde podemos ver la gordofobia. Claro, y creo que también recopilando un poco lo que decías, algo que a mí me sonó mucho últimamente que escuchaba es que también comer bien o el concepto de comer bien es una cuestión de clase y creo que es algo que lo vemos poco y es algo que se nos ha introyectado mucho. Creo que las políticas públicas están hechas mucho hacia ese sistema de comer bien, cuando en realidad no considera muchas de las otras cosas o muchas de las, sí, de la parte interseccional que puede atravesar el término de comer bien, ¿no? Porque claramente si te levantas a las 6 de la mañana, haces 2 horas para ir a tu trabajo y regresas a las 10 de la noche a dormir, pues ¿en qué momento, no? Entonces creo que es algo como muy importante también visibilizar que las violencias también se intersectan, ¿no? En diferentes espacios. Y ahorita que dijiste eso, me No sé acuerdo si justo como de este concepto de la voluntad, ¿no? O sea, como que es el concepto muy asociado a la meritocracia, de que si quieres, puedes hacerlo, ¿no? O sea, de que si de todas maneras, aunque hagas 2 horas a tu trabajo, te puedes levantar 10 minutos antes para poder hacer, media hora antes para poder hacer tu ejercicio y otros 10 minutos para hacer tu comida y como todo esto. Y que además algo que está muy chistoso es que entra en el terreno de la moralidad cosas que no son de moralidad, o sea, o sea, no puede estar algo bien o mal si no es sujeto de moral, o sea, si no es sujeto de evaluación. Pero cuando tú le agregas la voluntad sí es algo que es bueno, ¿no? O sea, como porque si lo hiciste por voluntad, entonces sí es algo bueno, o si no lo hiciste por decisión, pues es algo malo. Entonces, justo como que esta cosa que a veces olvida, justo todos estos sistemas en los que estamos, la parte de la economía, la parte del acceso a la alimentación, incluso la parte, o sea, el que haya como este concepto de comer bien cuando en realidad, pues que hay comida mala y que hay comida buena y todo esto, como que es solamente una narrativa de héroes y villanos eh, que fomentan además una industria que permiten que exista, ¿sabes? O sea, como que es muy chistoso que es como, sí, vamos contra la comida chatarra, pero de todas maneras, o sea, tienes a Coca llevándose toda el agua que ahorita nos hace falta, pero no vamos a hacer nada con eso. Entonces, como que creo que sí hay esta cosa, como que creo que de la voluntad, que está muy asociado a la meritocracia y que va, o sea, que está así como que de la manita de la gordofobia y que hace que uno cree una desconexión con lo que su cuerpo necesita. Por eso este tema de la alimentación intuitiva.
eso sí hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que habla de la alimentación intuitiva y te están tratando de meter una dieta o te lo están haciendo para bajar de peso. Eso no, huyan de todos esos lugares, y de la movilidad intuitiva también. Pero justo es cómo vuelvo a reconectarme con esa idea de qué es lo que quiero, qué es lo que mi cuerpo necesita, si todo el tiempo me dijeron que lo que quería no estaba bien o que si lo quería, justo por esto, ¿no? O sea, incluso como comer, ver a una persona gorda comiendo una ensalada, como que lo ven mal. Entonces es como, ¿cómo le enseño a mi cuerpo? ¿Cómo aprendo si los medios me están diciendo todo esto? Y además yo creé una conexión conmigo desde pequeña con lo que podía o no gustarme o con lo que podía o no comer. Claro, y creo que también es muy importante analizar los discursos que incluso ya tenemos introyectados en el subconsciente, porque una amiga apenas compartió en Twitter que las mujeres desayunábamos culpa. Y para mí fue tan impresionante, o sea, porque fue tan real. E incluso había un punto, bueno, yo hablo desde mi experiencia personal porque es lo que conozco, pero justamente yo recuerdo que una vez estaba comiendo y que le dije a mi novia en ese entonces que ya no quería. Y ella me preguntó, ¿ya no quieres porque realmente estás llena o porque te dio culpa? Y para mí esa pregunta, creo que ahora es una pregunta que me la hago muy constantemente, porque yo llegaba a un punto en donde no identificaba incluso y el sentimiento de culpa lo ligaba con el sentimiento de satisfacción, de no, ya me llené cuando en realidad no era así. Entonces creo que era un concepto o un punto en donde tenemos que cuestionarnos a los otros, pero también a nosotros mismos, perdón, en lo que estamos pensando y todos los días algo que a mí me gusta mucho y creo que también estar como dentro de o empezándome a cuestionar muchas cosas es cuestionar mi propio discurso y creo que eso es muy importante porque eso me permite ser más amable conmigo. Entonces, bueno, dentro de esto me gustaría preguntarte, ya que estamos hablando un poco de la interseccionalidad, cómo atraviesa a las mujeres que somos parte de la comunidad LGBT, Q+, la gordofobia. A mí me encanta mucho esta pregunta, no porque sea chida, sino porque al contrario tiene muchas implicaciones, no porque sea feliz más bien, sino porque tiene muchas implicaciones, porque a las personas, o sea, como que entre más intersecciones tienes, más hay una mayor exigencia porque te alejas más de la hegemonía, ¿no? Entonces, no es la misma, o sea, se suman las, aunque no hay una competencia de violencias, sí se suman las, o sea, como la condición de vulnerabilidad en la que estás. Entonces, no es lo mismo ser una persona blanca y gorda, como lo puedo llegar a ser yo, que ser una persona racializada y gorda, ¿no? Porque tiene como, o sea, se le suman las violencias, ¿no? Y no es que yo, unas, sea como, o sea, como no estas sentidas de la opresión, pero sí como tienen este connotativo. Entonces, hay una mayor exigencia para las personas de la población LGBT en general, o sea, no nada más a las mujeres, como a ser delgadas, porque es como no puedes fallarle dos veces a la naturaleza, ¿no? O sea, si ya eres gay, si ya eres trans, pues al menos tienes que ser delgada, ¿no? Entonces, es como si fuera un doble castigo, como si fuera una doble decisión negativa, ¿no? Entonces, como que creo que lo primero es eso. Hace poquito se había viralizado en TikTok otra vez el audio de América Ferreira, de Barbie, en el que dice su speech final de que a las mujeres no pueden dejar ser delgadas, bla, 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 pero no demasiado y todo esto. Y hubo una queja por parte de personas, de algunas personas, que decían, porque salían hombres, a lo mejor gays o personas de la comunidad utilizando ese audio, ¿no? Y había una queja, yo no lo vi de mujeres, yo lo vi en realidad como de otros hombres de decir, no, porque se apropian de eso es solo para las mujeres y todo esto, pero en realidad no, o sea, porque sí hay una internalización, o sea, de este odio al cuerpo, este rechazo del cuerpo que viene desde el rechazo a la orientación sexual, a la identidad de género, ¿no? Entonces, como que se vuelve como o sea, una cosa como así unida, pues, en el que se vive todo eso. O sea, claro que a lo mejor no es una vivencia similar ya en el exterior, lo que te decía, como las personas delgadas y las personas gordas, ya en el exterior no va a ser igual,
pero sí en esta internalización de la gordofobia, ¿no? Entonces, como que creo que es como esta principal relación. Y en cuanto a en cuanto al dentro de la comunidad, también hay mucho rechazo, ¿no? O sea, como a mí o sea, me ha pasado muchas veces dentro de marchas o hemos leído mucho que es como, no, 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 esa es otra lucha, ¿no? O sea, nosotros luchamos por esta aceptación y por de los derechos LGBT y esta es otra lucha. Y es como, no, o sea, al final son luchas que atraviesan el cuerpo y que por lo tanto debemos justo como de internalizarlas para eso, ¿no? Lo que sí ha sido muy positivo también es que creo que lo voy a romantizar un montón tal vez, pero sí me ha pasado que así como en estas comunidades de construcción de puras morras, ya sean dentro o fuera de la comunidad, también ha habido como una idea de amor más allá del físico dentro de la comunidad, ¿no? O sea, como que dentro de las mujeres lesbianas, dentro de las mujeres bisexuales, o sea, como que hay esta soltura a que me importa menos mi físico porque te importa menos mi físico, porque también eres consciente como de lo que nos exigen allá afuera, ¿no? Entonces, como que al mismo tiempo que puede haber una exigencia mayor entre nosotras y del mundo hacia nosotras, también hay cierta, como justo creo que una parte ligada al amor, que es que si soy delgada, pues voy a recibir amor, ¿no? Voy a recibir atención, voy a recibir aprobación. Entonces, como que esta idea del amor un poco dentro de la comunidad también queda en segundo plano, porque ya no es lo más importante, o sea, porque ya, si ya quitamos la barrera del género, también es importante quitar la barrera de todos estos estereotipos, ¿no? Y al final, o sea, hablando como también un poco, yo no soy una persona trans, pero al menos del conocimiento que he tenido con compañeras de la comunidad trans o NB, también es como esta cosa tan fuerte que les exigen que para el cispassing, que también pueden poner en riesgo su vida por operaciones, ¿no? O sea, como de, bueno, pues si ya voy a ser una mujer, o sea, obviamente como lo dicen, ¿no? No, no realmente porque no lo sean, sino si ya voy a ser una mujer, pues voy a ser esta mujer que está chichona o que está nalgona o que está tal, ¿no? Muchas veces por convicción y eso está increíble, pero también muchas veces por esta exigencia de justo, o sea, como de ya eres una persona trans, ya eres una persona NB, pues al menos que seas delgada, ¿no? O sea, para que no te recibas como otra violencia y para que te parezcas a lo que es más deseado dentro de la persona que ya vas a transicionar, ¿no? Entonces, si tú eres un hombre trans, que te parezcas lo más deseado a un hombre cisgénero, heterosexual, etcétera, y eso conlleva muchas veces esta cuestión de la delgadez. Entonces, como que sí también, o sea, está como yo creo que estos temas, como la parte positiva o que a mí me ha tocado en la interacción con las personas o principalmente mujeres LGBTQ, perdón, que cuando ya como ya nos despojamos de esta idea como un poco del género, del sexo, del cuerpo sexuado, por así decirlo, como que nos podemos despojar también un poco de la idea de la estética, pero por otro lado también está esto, ¿no? O sea, como al contrario, también este rechazo de no podemos ser las dos cosas, o sea, ya eres una mamita, no te puedes hacer las dos. Y que va muy de la mano de lo que te decía al inicio cuando me presenté, ¿no? O sea, es como, pues parece que son apellidos bisexual, gorda, neurodivergente y todo eso, pero al final son las vivencias que nos atraviesan y que también tienen que ver con la forma en la que nosotros nos internalizamos el mundo. Claro, y creo que también hay un punto en donde es muy difícil cuando te ves como una persona con estas características, es muy difícil separar una de la otra y el sistema o las personas muchas veces te piden que lo hagas, ¿no? Incluso a mí me parece muy violento por parte de los movimientos sociales que te pidan que separes pues tu identidad, ¿no? O sea, yo no soy como fragmentos de mi identidad, yo soy
esta y que me pidas a mí que separe mis vivencias, me parece como absurdo hasta cierto punto y creo que, como dijimos al principio, si conceptualizamos mal, politizamos mal, creo que incluso si conceptualizamos mal las identidades que entornan un todo, o sea, porque justamente las partes hacen un todo, también estamos politizando mal en muchas cuestiones porque no estamos tomando en cuenta las intersecciones en muchas ocasiones, ¿no? Entonces creo que lo que dices es muy importante, sobre todo porque creo que una cosa no excluye a la otra, porque, y también porque si nosotros lo vivimos y nosotras lo vivimos todo el tiempo, pues es muy difícil separarlo, ¿no? O sea, creo que nos piden como cosas medio absurdas en muchas ocasiones. Y también, bueno, ya que hemos hablado con respecto a lo que es la gordofobia, y me gustaría bueno, que podamos plantear un poco qué estrategias hay para poder desnormalizarla. Creo que una ya la dijiste y me parece muy bonito y creo que otra cosa que me gustaría añadir es que muchas veces nos venden la validación de lesotres como algo negativo y creo que es algo negativo cuando es una inquisición, prácticamente una inquisición o una imposición, ¿no? Pero creo que a partir también de la validación, por así decirlo, de la aceptación de las otras personas, podemos construir relaciones mucho más amorosas con nosotras, ¿no? Entonces, creo que no hay que satanizar este concepto de validarnos a través de las otras personas, porque claramente que si construimos entornos en donde nos sintamos aceptadas y validadas, nuestros procesos van a ser mucho más amables, ¿no? Entonces, no sé si quisieras compartir algunas otras estrategias. Sí, justo ahorita que te escuchaba, como del punto anterior, me acordaba también mucho de estos conciertos, de estos programas, este, concursos, ¿no? De travestismo o este tipo de cosas. Incluso, por ejemplo, pienso en, no sé, como en algunos, o sea, como en la mayoría de lo que ves, ¿no? O sea, como que creo que siempre nos tenemos que preguntar esto de qué es o sea, de todas estas personas, cuántas son disidencias, ¿no? Y entonces pienso como en todos los concursos, o sea, de drag, de todo esto, que hay muy poquitas personas gordas, ¿no? O sea, porque tiene implicaciones justo de rechazo. ¿Y cuántas personas ganadoras de esos concursos gordas hay, no? Entonces, como creo que también ver esta, o sea, como esta estética con la que se juzga a la comunidad y dentro de la comunidad, también los posiciones, o sea, como también aquellas personas que van a tener más oportunidad son aquellas que no sean gordas, ¿no? Y que quienes las tengan van a recibir un chorro de comentarios asociados pues justo como al gordo odio, ¿no? O sea, como todo este rechazo y es muy triste y por eso también muchas personas de la comunidad que también son gordas tal vez pueden decidir no salir del closet como por, si ya recibo todo este odio por ser una persona gorda, pues aparte sumarle el ser una persona de la diversidad, pues mejor como que solamente me quedo con uno, ¿no? Entonces, como que creo que como algo se me había olvidado hace ratito decir eso y que justo lo vemos, o sea, lo vemos en estas exigencias de estos concursos que al parecer es como el lugar en el que somos más aceptadas o aceptados como comunidad y que se capitaliza incluso como que pues justo, ¿no? Como que es lo más parecido hacia esta hegemonía. Y en relación a lo que dijiste, a la pregunta nueva, era esto de, eh, me gusta mucho una frase que tengo que es que lo que se construye en colectivo se sana en colectivo, ¿no? O sea, o lo que duele en colectivo se sana en colectivo. O sea, no podemos pretender que si nos aislamos y desde construimos el amor propio solas nosotras en nuestro cuarto, vamos a sanar. Eso no funciona, porque las heridas se construyen en el colectivo. O sea, yo no nací diciendo, odio mi cuerpo, ¿no? O sea, fue como un insight social del rechazo, etcétera, la interacción que tuve. O sea, así como si tenemos un entorno negativo en nuestro exterior, constantemente diciéndonos, tu cuerpo está mal, todo eso, y lo internalizamos, pues claro que si tenemos un contexto que no nos lo repita constantemente, vamos a poder como caminar a esa sanación, ¿no? Yo justo, o sea, como creo que a mí lo primero, y hay un concepto bien bonito que se llama gordoridad, ¿no? Bueno, que no sé qué se llama, o que es gordoridad. Me parece que es de Magda Piñeiro, de todas maneras, ahí les voy a compartir algunas cuentas, pero pues justo este concepto va derivado del de sororidad, que es como esta alianza política entre mujeres,
que no necesariamente son ser amigas, sino como que hacer esta alianza política de entendimiento de los problemas que tenemos en común. Em, en la gordoridad es igual, o sea, como es como esta alianza social y política de identificarnos con cuerpos, como cuerpos gordos que han sido violentadas de diferentes maneras, ¿no? Muchas veces dentro de las mismas, pues sí, esto, o sea, dentro de muchas mujeres también son gordofóbicas, o sea, que incluso activistas, o sea, como por muchos apellidos progres que puedan sumar, pues pueden caer en esto. Entonces, por eso es importante para las personas gordas, número uno, buscar a otras personas gordas, ¿no? Ya sea porque estén a tu alrededor físicamente o porque puedas encontrarlas en redes sociales, que eso es lo que yo primero siempre les digo, o sea, para construir un entorno cercano, lo virtual es real. Entonces, todo lo que consumes y todo el tiempo estás viendo como fitness coach, personas delgadas, haciendo dietas, creando contenido, etcétera, pues finalmente es lo que siempre vas a querer o siempre lo que vas a desear, ¿no? Como esto que decía que atraviesa el deseo. Entonces, primero, que las redes sociales también sean seguras. Y eso es mucho más fácil porque es más fácil elegir lo que ves que elegir o buscar personas que te rodeen físicamente. Entonces, yo les aseguro que hay personas, o sea, del tema que ustedes vean, hay personas haciendo, gordas haciéndolo. Maquillaje, cocina, música, o sea, lo que ustedes consuman, gamers, o sea, todo lo que ustedes consuman, van a encontrar a mujeres o personas gordas en general haciéndolo, incluso haciendo ejercicio, haciendo, o sea, lo que ustedes exploran. Entonces, busquen ese contenido. Segundo, ya contenido como a lo mejor mucho más dirigido, enfocado hacia estas críticas del sistema, hacia hablar sobre la cultura de dietas, etcétera. O sea, creo que a mí eso fue lo que más me sanó, o sea, como que hay una fantasía de la delgadez, ¿no? O sea, en cada una de las personas gordas vive una fantasía de la delgadez. Cuando yo sea delgada, voy a ser feliz. Cuando yo sea delgada, voy a tener una pareja. Cuando yo sea delgada, tal. Entonces, como que aceptación corporal, que literal parece que el término es em, como, ay, se me olvidó cómo se dice esto de, pues ya, no más, ¿no? Pues ya te aceptas porque es lo que hay. En realidad no, o sea, la parte de aceptación corporal viene de eso, o sea, de que tienes toda una vida rechazando tu corporalidad gorda y deseando tener otra, que en el momento en que tú aceptas que es la que tienes, puedes empezar entonces a vivir de otra manera, ¿no? ¿Por qué? Porque veníamos de una herencia del body positive en el que empezó por el movimiento de personas gordas, luego se fue cooptado por todo esto del fitness y tal, de que eh, quiérete aunque tengas estrías, pero estés mamadísima y pues en realidad eso no es lo que queríamos en un inicio. Entonces, y luego viene esta parte de la aceptación corporal y hay una a la que estamos transitando que es la neutralidad corporal, ¿no? O sea, que en realidad tu cuerpo ni para bien ni para mal, ni que lo haces ni no, sino que sea realmente un segundo plano como lo decimos en las películas o como lo decimos en el discurso. Entonces, como que a mí me ayudó mucho rodearme, o sea, de personas, o sea, al menos como mis dos personas más cercanas, que son Morrita Gordita y esta Dab de la Cuerpa. Ellas son personas que yo las encontré en internet, que se volvieron después mis amigas, que son personas queer también haciendo este contenido y que cuando hablan de las cosas, pues no solo hablan de una, ¿no? Sino como que hablan de todas y me ayudó mucho a confrontar mis pensamientos. La parte importante también de ir a terapia, o sea, y de ir a un terapeuta que no sea gordofóbico, ¿no? Porque al final también o sea, yo tuve una experiencia muy triste de ir a una psicoanalista. Los psicoanalistas estudian todavía 7 años más que la carrera de psicología. O sea, esta persona llevaba 12 años estudiando y salí con una dieta de una consulta, o sea, de una sesión. O sea, ella me escribió una dieta así como, o sea, de esa manera, a ese nivel llegó su gordofobia. Eh, Gracias al cielo yo tenía otro amigo que me ayudó como a decir, oye, ese no es un lugar seguro para ti, porque yo estaba tan vulnerable que dije, claro, sí, yo soy el problema, tengo que seguir esta dieta que una persona con ninguna credencial para hacerlo me la dio, ¿no? Entonces, como buscar profesionales de la salud que sepan, que conozcan de estos temas, para que no las responsabilicen sobre ellas y que no puedan como alejarlos, a mí me ayudó muchísimo porque me ayudó a confrontar mis pensamientos irracionales, ¿no? O sea, este tema de que nadie me quiere o nadie me va a querer por ser gorda, pero darme cuenta que las personas que ya están en mi vida ya saben que soy gorda. O sea, entonces
y no me quieren por si soy gorda o no soy gorda, o sea, me quieren por lo que doy para ellas, por lo que yo soy, por mi personalidad, etcétera. Entonces, como que ya, o sea, como que ese asunto de yo no me tengo que ganar a la gente que esté en mi vida, la gente que esté en mi vida ya me quiere por lo que soy, ¿no? También esto de el cuerpo, o sea, de la ropa, por ejemplo, o sea, de empezar a ir a lugares donde sé que voy a encontrar ropa de mi talla, ¿no? Porque si no, tener estas experiencias constantemente de rechazo, de negación, de tal, pues obviamente te afecta en la autoestima. Cuando obviamente ya vamos entendiendo poco a poco que realmente el sistema no nos está favoreciendo y que te quieren hacer quedar mal con tu propio cuerpo, pues entonces ya te empiezas a ir mejor a lugares donde sabes que vas a encontrar y ya no tienes todo este rechazo, ¿no? Em, Otra cosa, sí, de la vivencia, o sea, también de la vestimenta y todo. O sea, justo ya deshacernos, por ejemplo, de esa bolsa enorme que tenemos de cuando adelgace me voy a poner esto. O sea, yo les digo como, a pesar de que yo soy una activista corporal, no estoy 100% libre de eso, ¿no? O sea, como que lo tengo ahí. O sea, mi bolsa antes era el tamaño de las bolsas de Santa Claus. Ahora es una bolsa muy chiquita, o sea, y ahora es una bolsa, pero está ahí, o sea, porque sigue en mí internalizada esa idea y cada año, cada 6 meses que saco cosas y así, le voy sacando cosas como de, no, ya sé que esto nunca va a quedar, ya sé que esto nunca, y afortunadamente han sido estos últimos 4 años más o menos de ese proceso, pero sigue ahí y a lo mejor simbólicamente siempre vamos a tener esa bolsa o literalmente vamos a tener esa bolsa, pero que tiene que hacer un ejercicio constante, ¿no? Y en esto de hacer ejercicios conscientes, eh, creo que es mucho el evitar caer en estas conductas compensatorias, por ejemplo, con un TCA y así, porque el pensamiento lo vamos a llegar a tener, pero el tener la conducta, ahí sí es donde está la voluntad. O sea, la voluntad no está en si te paras al gimnasio o si comes más verduras, sino la voluntad está en dejarte ir por tus pensamientos o decir, sé que estos pensamientos existen y son reales en mi cabeza, pero no son reales en, pues sí, en la realidad, ¿no? Más bien, para no ser redundantes. Y que eso viene un poco de alejarse de personas que todo el tiempo tengan este discurso de gordofobia, ¿no? Alejarse de entrenadores, de lugares, de todo, o sea, que lo tengan, no ver ciertas cosas, o sea, yo tuve un grupo de amigas con el que me la pasaba increíble y era muy bonito, pero todo el tiempo era, ¿qué dieta voy a hacer ahora? Cuando tenga dinero me voy a operar, y van a ver cuando me opere, y qué horror que estamos comiendo esto, hay que ir a quemarlo mañana. Y entonces yo era la persona más gorda de ese espacio y tuve una amiga de ese mismo grupo que me inyectaba cosas para bajar de peso, ¿no? Y era como, o sea, como darme cuenta que aunque yo ya iba transitando todo este camino, ese círculo solo me hacía regresar estas ideas de odio, ¿no? Entonces, como que yo sabía que yo no iba a cambiarlas a ellas, a pesar de que yo tenía ciertos statements y les decía ciertas cosas, o buscaba cambiar la conversación cuando ya estábamos en eso, porque claro que teníamos que hablar de mil otras cosas. Este, de todas maneras, retroalimentaba mis pensamientos, mis sentimientos como gordofóbicos. Entonces decidí como decir bye, alejarme tantito y encontrar otros círculos en los que realmente casi nunca hablo de eso, ¿no? E incluso poder decir, ay, eso no me va a quedar, pero no desde la pena de, van a ver que no me va a quedar, no sé qué, es como, no, o sea, como tener estos espacios seguros por decisiones muy, 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 muy bonito. Y los vas a encontrar, o sea, justo siento que en estos intercambios cada vez hay más, por ejemplo, el próximo viernes va a haber un espacio con gordas expansivas, al menos aquí en la Ciudad de México, pero sé que están haciendo en varios espacios, o hay espacios virtuales en los que puedes ir a encontrar no solo a otras personas gordas, sino otras personas que están pensando como este tipo de cosas, que pueden ser personas que luego estén como en tu constante realidad. Y creo que la última cosa que finalmente es la familia, que ahí sí no podemos ir muchas veces, ¿no? Como los amigos, de, bueno, ya me voy de este grupo y ahí a ver cuando me encuentro otro, o me encuentro una familia virtual, como en los Sims o algo así, o sea, no. Este, pero con la familia hay ciertos límites que podemos empezar a poner, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de cambiar la conversación cuando se esté hablando de eso, o sea, como el poder decir, eh, no quiero tener esta conversación sobre mi cuerpo, así estoy bien, si eso es lo que tú crees está perfecto, pero ya no me lo digas. O sea, si tú lo vas a seguir creyendo, yo no voy a hacer una lucha 24/7 por cambiar tu pensamiento, porque ellas también y ellos también lo tienen internalizado, pero yo ya no voy a pelear contigo sobre eso, ¿no?
o sea, irme del espacio cuando estén teniendo este tipo de conversaciones, o sea, como incluso si veo yo contenido que puedo compartirles, o sea, como todo este tipo de cosas. Y sobre todo, pues ir creando este espacio seguro en otros lugares para que pues ese sea solo como uno y no todo, ¿no? Y que tengas como tú esa seguridad, o sea, que construyas esta seguridad en ti, si no es a través de la familia, que es quien debería de dárnoslo, que lo construyamos a través de lo que ya consumimos o de las otras personas que ya tenemos a nuestro alrededor. Entonces, como que sí, lo que se crea en colectivo nunca se va a sanar de manera individual. Muchas veces nos han dicho en esta body positive de que ámate a ti mismo y así como estás y tal, o cuando te ames vas a poder ser amada por alguien más. Y merecemos ser amadas aunque no nos queramos a nosotras mismas. O sea, merecemos, que creo que es algo como este aprendizaje de la comunidad, ¿no? O sea, aunque yo no quisiera mi cuerpo, había alguien que sí lo quería y o sea, había alguien que le era atractivo. Y también había otras personas para las que no les importaba mi cuerpo, sino que ya era la atracción de sentimental y emocional la que existía. Entonces, mereces ser amada, amado y amade sin importar tu cuerpo, también con tu cuerpo, que eso es importante, y sobre todo, aunque tú no te ames y aunque estés en todo este proceso, mereces ser amado y mereces estar con una persona que no esté todo el tiempo recordando esas inseguridades, ya sean pareja, familia, amistades, ¿no? Entonces, y pues finalmente eso, no por, o sea, el amor propio, este mensaje de quiérete y lo vas a lograr, ¿no? Como muy Mar de Regil, o no sé cómo se llama, Bárbara de Regil, perdón, este, no va a hacer que las cosas de afuera sistemáticamente desaparezcan. O sea, eso no va a hacer que ya de la nada el seguro sí sea empleado para personas también gordas, aunque no tengan ningún padecimiento. O sea, eso no va a hacer que llegues a un restaurante y que pasen todas las sillas, o sea, eso no va a cambiar, que eso es lo más importante, y por eso a veces crasheamos, ¿no? Es como, por si ya me amo, o sea, ¿por qué no puedo estar bien? Pues no, porque sales y de todas maneras el sistema te la está reforzando, pero entre más consciente eres de que tú no eres el problema, sino que el sistema está mal y te quiere ver de cierta manera, y que gana mucho más dinero haciéndote sentir mal contigo misma, vas a poder como ir transitándolo. No importa las veces que regreses a estos pensamientos, pero vas a tener cada vez más herramientas para pasar de ahí. Sí, y justamente, bueno, quisiera recuperar varias ideas de los que mencionaste y creo que algo muy importante también en el tema de la familia, me gustaría como decir dos cosas y una es que sea entendible por el contexto no significa que sea justificable y creo que son cosas muy distintas. Una cosa es entender el contexto de la gente y otra cosa muy distinta es justificar y aceptar las violencias que te están afectando, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy, muy importante porque muchas veces intentamos justificar con, es que ya está grande mi mamá o ya está grande mi papá o por qué mi abuelita vivió en otras épocas y así. Y sí, pero justamente no por eso tú tienes que ser blanco de toda la violencia que están o que se está dando en esos espacios. Y otra cosa muy importante es que la confrontación no es la única estrategia para poder compartir tus ideales o lo que estás tratando de desnormalizar o la lucha en la que estás integrada, ¿no? Porque creo que hay mucha, como, no sé, en redes sociales es como esta clásico de que en la mesa de Navidad me voy a pelear con todos los tíos y es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué es necesario estarse peleando con todo el mundo cuando existen estrategias que van mucho más allá de otras que creo que hemos comprobado que a veces no son como tan factibles porque en cuanto empiezan a ver estas discusiones, muchas veces la otra persona deja de escuchar, ¿no? Entonces creo que son muy valiosas las estrategias que nos compartes. Y por otra parte, algo que a mí me costó mucho trabajo entender también es esta parte de la autoestima, ¿no? Y hay una frase horrible que fue romantizada por mucho tiempo, que es aceptamos el amor que creemos merecer. Dios mío, nos hizo mucho daño esa película, mucho, 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 mucho daño, porque justamente creo que nos creó esta idea de que teníamos que ser ciertas personas para poder ser amadas y como tú dices, es una completa irrealidad. Y por otra parte, hablando de realidades, algo que también a mí me hizo mucho sentido y creo que me ha ayudado mucho es
darme cuenta que el sistema, y sobre todo el sistema capitalista, está basado en imposibilidades. Y en cuanto alcancemos la posibilidad de algo, nos va a crear otra imposibilidad, porque es una competencia que es así. O sea, y realmente creo que eso es muy triste porque vivimos la vida imaginando cómo sería la vida. Y creo que eso nos hace que no disfrutemos en el momento en el ¿no? Y también algo como a mí me encanta hablar mal de las instituciones y de todo el sistema. ¿Qué crees tú que se deberían cambiar, sobre todo dentro de las instituciones y dentro de también el gobierno, para que podamos desnormalizar la gordofobia? Sí, muchas gracias, Ali. O sea, creo que me encantó y de hecho ya estoy aquí yo agarrándome unas frases. Esto de que si vivimos imaginando, o sea, vivimos la vida imaginando la vida que podría ser cuando en realidad no es así. Y yo también, yo apostaría, o sea, de que de verdad, si a mí me dijeran una apuesta segura, si mañana todas las mujeres aceptáramos nuestro cuerpo y fuéramos, o sea, no gordas o con cuerpo mediano, solo porque ya dejamos de controlar todo el tiempo, la industria nos vendería que no somos lo suficientemente gordas. O sea, como de verdad, o sea, creo que siempre habría como este estándar o esta cosa como de voy a encontrar una nueva cosa por la cual te sientas mal, ¿no? O sea, como no eres lo suficientemente, así como nunca somos lo suficientemente delgadas, ya en ese momento utópico, yo siento que eso pasaría, o sea, tan así por eso, porque no nos quieren ver saludables, no nos quieren ver felices, o sea, no les importamos y más bien lo que quieren es seguir teniendo inseguridades para que podamos seguir ocupadas en ellas. De hecho, ay, yo soy bien mala para los autores, nombres y todo, pero hay una autora que habla justo de esto. O sea, había esta idea primero, que es una idea muy de feminismo blanco y demás, de que cuando o sea, que las mujeres, que el amor es el opio de las mujeres, ¿no? Y que entonces mientras nosotras soñamos con el príncipe ideal y todo esto, pues los hombres gobiernan, lo cual es cierto en ciertos espacios, ¿no? Pero cuando hablamos de gordofobia, retoma justo esta idea, esta otra autora, que dice, claro, o sea, en gordofobia y violencia estética, ese es el opio también de las mujeres, ¿no? De ciertas mujeres, porque obviamente no hablamos de todas las mujeres indígenas, racializadas, etcétera, muchas quedan fuera de esto, pero es como, claro, ¿por qué? Porque estamos todo el tiempo buscando la marca más cara o la mejor marca o la marca que nos quede, o la ropa, o etcétera. O sea, es del hecho de que la ropa de mujer sea más cara que la ropa de hombre. O sea, como este tipo de cosas, nos tiene ahí entretenidas y no nos tiene entretenidas creando estos lazos para entender el sistema, para entender las otras disidencias que existen, ¿no? Entonces, como justo creo que esto del sistema y de esta crítica es bien importante hacerla. Eh, y la otra de la familia que decías, o sea, justo pienso en esto de que muchas veces la confrontación directa no estamos listos, no tenemos los argumentos, no estamos, o sea, o no queremos simplemente, pero que muchas veces acercar la información de manera indirecta como que puede ayudar mucho, ¿no? Entonces a mí sí me ha servido mucho en general como compartir ciertos TikToks, compartir ciertos episodios de podcast, etcétera, o sea, como con mi familia, porque a pesar de que mi familia tengo la fortuna de que estemos en proceso de deconstrucción constante todas las personas que estamos aquí, este, como que saberlo como en teoría a lo mejor como que no asimilaba la práctica, ¿no? Entonces me pasó que yo compartí podcast y comparto posts, TikToks, etcétera, y eso ha ayudado a que eviten comentarios, a que hagan otros, a qué tal, como para poder informar sin necesidad de que nosotros les estemos diciendo las cosas, ¿no? Es como que creo que eso es una herramienta, y que justo a mí lo que me pasa un poco en esto de ya no justificar, entender pero no justificar, es que de repente estoy, o sea, como que yo creo que estoy en mi ambiente más woke del mundo y más deconstruido, familiar y todo eso, pero sueltan comentarios como súper gordofóbicos o súper así de, como de desear la delgadez, y que digo, no, pero es que esto, pero tal, 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 y ya digo, como es que también es violento el que yo quiera, o sea, como de esta manera llevar a alguien a que entienda lo mismo que yo. O sea, los límites son para uno y en ese sentido yo puedo decir como me retiro de la conversación, oye, no me gusta que me digas esto, no me gusta hablar de esto e irme, pero el hecho de que yo quiera hacer que la otra persona entienda, como que ahí se rompe todo, ¿no? Es como que creo que en este justificar y entender, como que ahí sería, y las otras cosas son las que te puedes ir apoyando.
Y en esto de que qué cambiaría de las instituciones, creo que lo principal es este tema del salutismo, o sea, como si no, ¿por qué no se está conceptualizando bien la gordura desde la perspectiva salutista? El salutismo es esta forma de que valoramos por la salud por encima de cualquier otra cosa. Entonces, si tú eres una persona con discapacidad, quedas fuera, porque es mejor las personas como más saludables. Si eres una persona chaparra, quedas fuera, porque es mejor, o sea, sabes, como que todo este tipo de cosas, el salutismo no nada más es en función de la gordofobia, sino es en función de lo que es conceptualizado como salud. Entonces, cuando estamos, o sea, por ejemplo, las personas con VIH también, o sea, están fuera, porque al final es una cosa de no, o sea, no estás en lo saludable es lo que deseamos todas las personas y así, ¿no? Entonces, creo que una cosa importante es empezar a quitar, o sea, actualizarnos, ¿no? O sea, que el índice de masa corporal no sea un índice con el que te midan y con el que determinen tu salud, porque finalmente no lo es. El que no tengas como bariatras y clínicas bariátricas recetando así al por mayor ¿cómo se llaman estas cirugías de que te cortan el estómago y todo eso, bypass y la otra que no me acuerdo cómo se llama, pero lo recetan al por mayor, o sea, cuando son recetas que son, o sea, son condiciones y son medidas que se recetan para condiciones muy específicas, pero que ahora es como solo para que bajes de peso, ¿no? También justo, o sea, como que analizaría toda la comunicación alrededor de eso. O sea, todo el tema del azúcar y los sellos está perfecto, o sea, qué bueno, porque no nada más en el tema o sea, más bien, no en el tema de la gordofobia, sino como que qué bueno que se empiece a regular como la forma en la que se hacen ciertos alimentos, pero no deberíamos de poner la responsabilidad allá si tú al mismo tiempo estás mandando como estos dobles mensajes, ¿no? Entonces, como que creo que sí está perfecto como regular las industrias de los azúcares y tal, pero no satanizarlos porque al final parece que solo eso es lo que está mal, ¿no? O sea, cuando que hablemos, o sea, justo como estas cosas de esta comunicación del plato del buen comer y de repente tienes comunidades en donde ni siquiera existen esos alimentos, ¿no? Entonces, como aterrizar estas cosas al contexto latinoamericano, en específico al contexto mexicano, en donde la base de la alimentación es el maíz, por ejemplo, como que todo eso. También algo importantísimo que haría con las instituciones sería todos esos remedios milagrosos, bye. O sea, todo lo que no tenga evidencia científica, bye, ¿no? Y que sea utilizado para tratamientos, ¿no? Porque a lo mejor tiene la evidencia científica de que sí te baja de peso, pero no es para eso el medicamento. Y como ser gordo no es una enfermedad, pues no me interesa, pero no podrías venderlo. Que todos estos medicamentos sean con receta, por ejemplo, para que no puedan ser como de libre acceso y que no una ay, ¿cómo se dice? Psicóloga, pues, te la recete, ¿no? O tu tía o tu lo que sea, o sea, como que todas estas cosas, poquito a poco ya se están quitando algunos medicamentos, pero que todos estos remedios milagrosos existieran campañas de información, o sea, para decir todos los efectos secundarios que tienen, que se divulgara muchísimo más este porcentaje. Me parece que el 98% de las personas que hacen una dieta regresan a su peso. Entonces, o sea, como que es muy alto, o sea, no creo si es 98 o el 80, pero bueno, es mucho, porque a lo mejor estoy confundiendo el porcentaje, pero como difundir toda esta información para que entonces esta otra industria que se beneficia de que tú tengas esta inseguridad y de que sí puedes y que no sé, no sé qué, como que se contrarreste, ¿no? A lo mejor no pueden regular a todas las instituciones privadas o a todos los particulares que promueven estas ideas, pero sí al empezar a divulgar esta información, así como te dicen de que si tomas metanfetamina te vas a morir, pero que te pongan esta información, ¿no? O sea, de si haces una dieta, lo más probable es que no que regreses a tu cuerpo. Eh, y finalmente, ya todos los profesionales de la salud que tengan, o sea, que tú puedas denunciar eso, ¿no? O sea, como que haya una plataforma de que se dé seguimiento a eso, que se capaciten a los profesionales y a las profesionales de la salud, ¿no? Porque al final ni siquiera estás atendiendo el problema, o sea, cuando hablamos de que los índices de diabetes han aumentado y todo eso, cuando tú mandas a una persona a hacer dieta, ni siquiera le estás ayudando. O sea, no le estás ayudando porque lo más probable es que por la dieta, por los picos y por los bajones y por los subidones de azúcar, vaya a presentar la diabetes. Entonces, en todo este tema de que hay por el gasto público y por
temas de salud pública, etcétera, estamos tratando de disminuir la gordura del país de esa manera, no lo estás logrando, porque a lo mejor tienes personas delgadas si quieres, ni siquiera se logra, pero si quisieras, pero enfermas, ¿no? Entonces, como que creo que sería, como un poco desde ahí, eso es lo que se me ocurre ahorita con mi varita mágica y sobre todo, pues, no sé, o sea, justo que sea como más visible estos actos de discriminación, que a lo mejor ya lo son con temas como LGBT o u otros de edad, no sé, pero que tú puedas decir, ¿no? O sea, como estas tiendas de ropa que sean obligadas a tener tallas más grandes, ¿no? O sea, como este tipo de cosas que no te vean así, que puedas denunciar si te ven mal. Este, como, no sé, pienso como que en todas esas cosas, aunque yo no estoy en el punitivismo, pero que se pueda catalogar como cada vez más visible esto, ¿no? Que los espacios sean accesibles para todos. O sea, pienso en el metro, en los camiones, o sea, en esto de los aviones, ¿no? O sea, porque los aviones tienes que pagar más. Hace poquito, justo ahorita acordándome, vi una noticia de una señora que era una señora gorda y que había pagado 2 asientos de avión para estar más cómodo. Y un niño creo que quedaba fuera del avión o algo así, como que habían comprado los boletos de últimas y le estaban pidiendo a la señora que pues dejara sentar ahí el niño, ¿no? Entonces la señora fue la más ingrata y la más horrible y que qué horror, qué egoísta, que no sé qué. Pero es como, a ver, ya me estás diciendo que yo existo en este sistema en donde no quepo, hago lo que me pides, comprar 2 boletos, y aún así estoy mal. O sea, ¿por qué? Porque tengo que tener esta compasión por otras personas, por unas personas que no anticiparon su vuelo, por lo que sea, no sé, ¿no? Entonces, como que creo que, por ejemplo, esto de las aerolíneas, los restaurantes, etcétera, que no sean, o sea, como que tengan espacios habitables, ¿no? O sea, que no nada más yo pueda estar en ciertos, o sea, lugares y tener que irme rápido porque simplemente el asiento es incómodo, ¿no? Los cines, los teatros, o sea, es un horror de no poder caber en esos espacios, cuando incluso pues, pertenecen al mismo gobierno y que justo esto se entienda como que no es promover la obesidad, ni mucho menos, ¿no? Como lo dicen muchas personas, sino que es al contrario, es promover que todas las personas puedan habitar sin necesidad de tener que recurrir a todas las cosas para negar su corporalidad o cambiarla. Sí, justamente, y creo que, bueno, yo soy comunicóloga, entonces a mí siempre me gusta meter mi cuchara de comunicóloga. Y creo que también la representación es muy importante. Creo que justamente podemos verlo en los anuncios, en los comerciales, en las plazas, como tú decías, en las series que consumimos, cómo podemos darnos cuenta que la representación de las personas gordas no existe en muchas ocasiones. Y eso es muy importante porque creo que decimos mucho que lo que no se nombra no existe, pero lo que no decimos mucho es que el discurso no solo es hablado. Entonces, creo que es muy importante también empezar a cuestionarnos los consumos que estamos haciendo de lo que vemos día con día. Creo que también incluso creo que Instagram ha hecho como una cuestión donde sí podemos compartir nuestras fotografías y así, pero veo tantas videos de cómo posar, de cómo verse mejor, de cómo estar, incluso, o sea, imaginándonos también cómo vernos de cierta forma según estereotipos que nos han impuesto la misma plataforma, ¿no? Porque todas estas violencias van migrando incluso de plataformas. Entonces, creo que sí, la representación desde mi cuchara como comunicóloga, me parece que también es un tema muy importante, porque justamente no solamente es cuestión de nombrarlo, también es cuestión de verlo. Entonces, creo que por esa parte, bueno, sería como en torno a eso. Y por último, creo que es algo que bueno, ya lo comentamos, pero creo que es algo muy importante como de retomarlo. Y quería preguntarte, ¿el amor propio es la solución? Como forma de conclusión. Y bueno, para pasar también a las preguntas. Claro, no, sí, creo que lo que quería también decir de eso que dijiste, la representación es eso, o sea, cuestionarnos nuestros consumos, o sea, como ver cuáles son las narrativas de las personas, o sea, si ya ponen a personas gordas, cuáles son las narrativas de esas personas, ¿no? O sea, pienso en personajes de la cultura pop mexicana y cómo todo lo que decían, ¿no? O sea, apenas que pasó esto de Michelle Rodríguez, que estuvo en la portada de una revista
y todos los comentarios de odio que recibió, pero justo poner esta comparativa de Guillermo del Toro, cuántas veces ha estado en portadas de revista y no ha recibido ninguno de estos comentarios, ¿no? Entonces, como ver, buscar estos espacios donde existe esta representación. Digo, hace poco tiempo, y de hecho en algunos espacios todavía, en el Día de la Mujer había un panel de hombres hablando sobre el Día de la Mujer, ¿no? Entonces, como que justo pienso en esto de ver en dónde están las mujeres, dónde están las mujeres gordas que puedan tener este lugar, esta participación. Finalmente, eso es lo que nos toca siempre desde el privilegio, como mirar o sea, otras corporalidades, otras disidencias, el privilegio que sea, y como poder incluso ceder el espacio. Y sobre todo, y creo que es bien importante, construir esa comunidad, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que como persona gorda, o sea, a mí esto de como persona delgada me callo, como persona blanca me callo, como persona tal, no, sino escuchar y crear espacios seguros para preguntar también y poder ahí ir deconstruyendo como las ideas, porque entonces si no, no sirve de nada, o sea, como, o sea, el resto de la población no es gorda, el resto de la población no es racializada, el resto de la población no es de las poblaciones LGBT, entonces justo como que creo que es bien importante eso de crear estos espacios para hablar de eso con personas que no pertenecen o que no tienen esa característica para que podamos todos como hacernos receptivos y escuchar. Y no, bueno, la conclusión sería que no, que el amor propio no es la solución porque finalmente ahorita nombramos un sinfín de cosas que afuera pueden cambiar, ¿no? Y que por mucho que yo me ame, pues el día de mañana o sea, muchas veces yo no he querido ir al doctor ni siquiera por una gripe, porque digo, me va a decir que baje de peso, o sea, no quiero, la verdad. Entonces, como que el amor propio no es la solución. El amor propio que deja fuera los círculos cercanos que tenemos tampoco, porque no se construye, o sea, necesitamos esa retroalimentación, necesitamos ese espejeo para saber si lo que somos nos gusta y puede crear, qué tipo de relaciones puede crear, pero sí es un paso importante. Y yo más que amor propio diría como esta aceptación y esta reconciliación con la corporalidad que tenemos, ¿no? O sea, y el amor propio a lo mejor sí, o sea, me gusta ser, amar esto que me dijeron de ser loca, enojona, súper sensible, o sea, como no, que el amor propio no gire solo en torno al cuerpo, porque podemos ser personas que acepten por completo su complexión robusta o acepten por completo su complexión delgada y ser horribles personas, ¿no? Entonces, como que creo que más bien que todos los hábitos que hagamos sí sea en función de este amor propio, pero no en el odio hacia el cuerpo, ¿no? O sea, si vamos a movilizarnos más, que sea porque queremos tener esa actividad y no porque queremos bajar de peso y cambiar nuestro cuerpo. Si vamos a dejar de comer ciertos alimentos, porque pues a lo mejor me hacen daño, porque sí están ultraprocesados por lo que sea, disminuir mi consumo, no quitarlos, pero porque eso es algo que a lo que estoy creyendo, no algo que me va a hacer bajar de peso, ¿no? Y también en esto de si voy a tener, pues sí, o sea, más bien como que si voy a tener ciertas ideas que sean justo no en función no sé, por ejemplo, pienso en dejar de tomar, ¿no? O dejar de fumar. Es como, pues, porque sea que es algo que me puede beneficiar a corto plazo o a largo plazo también, y no porque voy a dejar de peso, bajar de peso, ¿no? O no voy a fumar más, voy a fumar porque me gusta o porque lo disfruto, lo que sea, pero no porque fumando voy a bajar de peso, ¿no? Entonces, como que todas las conductas que hagamos tanto como activamente como de disminución o de dejar de hacerlas, que sean como alrededor de ese amor y yo lo abordaría ahí desde ese amor propio, no del rechazo y es justo siempre en la mente de que se construye no en la individualidad sino en lo colectivo y que el problema sistemático va a seguir ahí, tenemos que posicionarnos ante él. Sí, justamente creo que yo también apuesto mucho por la colectividad y creo que es algo muy bonito porque pues yo no creo, como tú dijiste, que sí es una frase que viene desde un feminismo muy blanco, que el amor es el opio del pueblo. Yo creo que el amor es una herramienta buenísima para deconstruir muchas cosas, pero creo que también en no sé, en este afán de los movimientos sociales también de conceptualizarlo y de como meterlo en una cajita para poder entenderlo, también lo hemos fiscalizado mucho. Y creo que
el amor se puede ver de diversas formas, no necesariamente como nos los ponen en un slide en redes sociales, ¿no? Creo que hay que empezar también a cuestionar incluso los discursos que hemos estado como introyectando también y me parece muy importante eso. Y también creo que es muy importante darnos cuenta que tenemos que esto es un proceso. Y creo que algo que a mí, un ejemplo que a mí me gusta poner mucho es que si cuando te hacen una herida o te operan o algo así, te vas poco a poco y empiezas o te lesionas, te vas poco a poco, porque cuando te lesionas el corazón, no también te vas poco a poco, porque cuando te han lesionado de forma las violencias alrededor, ¿por qué no también te vas poco a poco empezando como a estirar tantito y ver poco a poco, viendo cómo poco a poco vas avanzando en tu proceso, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante porque muchas veces queremos correr y ya tenemos como una necesidad muy grande por avanzar, cuando creo que pues han sido heridas muy profundas, ¿no? Entonces creo que eso como también es muy importante y pues no sé si quieras añadir algo. No, o sea, que pensé mucho en esta analogía de la herida, que si tú tapas la herida, no respira y al rato te tienen que mochar la pierna o lo que sea, ¿no? Entonces, como que también el no ignorarlo y el decir como, sí, sí, ya me amo, o sí, sí, no importa, ahora voy a hacer esto otro, así, como que también va a hacer que el problema siga ahí, ¿no? O incluso si sí la tienes, pero dices, no, yo me torcí el tobillo, pero mañana me voy a correr, te hace que a largo plazo tengas una recaída mucho más profunda, ¿no? Entonces, como que pienso que esta analogía de la herida es muy bonita y aplica para todo y de muchas formas. Sí, bueno, no sé si producción tenga preguntas que hayan hecho en el chat. Vamos a esperar a que nos digan. Sí, alguien puso en el chat, Oli, tus palabras me recuerdan mucho a una amiga que justo recibe muchos mensajes gordofóbicos del estilo, bueno, ahí está fijado en Twitch. Y Aldo Ojeda dijo, Oli, llegué tarde, nada más. TikTok está tranqui. Muchas gracias. Es que justo creo que por eso es la importancia o sea, de la gordoridad, ¿no? O sea, de que cuando o sea, como que así como esta fuerza que se siente al juntarte con otras mujeres, hablando de sororidad, con otras personas racializadas para entender cuáles son los problemas que tienes, con otras personas de la comunidad. O sea, como esta fuerza que tienes, también al juntarte con otras personas gordas. Digo, mi mejor amiga es delgada y es la persona que más, o sea, de las personas que más quiero en este mundo y así, pero justo hay otras personas que a lo mejor no son tan cercanas, pero que entienden específicamente ciertas cosas, ¿no? O sea, aunque ella lo sepa, el entenderlo, como el internalizarlo, el vivirlo, son como otras cosas. Entonces también creo que por eso es bien importante como el crear estas alianzas políticas, sí, de amistad o sociales con otras personas gordas, porque eso hace que las voces horribles de afuera, llenas de odio y así, se no, o sea, tengan menos peso y tú puedas recordar siempre como esto que es el sistema, que no eres tú, qué tal, o sea, como todo, ¿no? Justo la semana pasada. Aparte que siempre viene de este tema de la falta de comprensión lectora, como esta necesidad de querer responder cosas que ni siquiera están relacionadas con el tema, ¿no? O sea, justo ahora he compartido, yo he tenido una relación con el ejercicio toda mi vida, ¿no? Y ahora que estoy compartiendo ese proceso como desde esta corporalidad gorda con otras compañeras que son de morrita gordita, de repente llegan comentarios que es como, o sea, es que ustedes promueven el odio o sea, promueven el odio a las personas delgadas o lo que sea, y es como, no, nadie está hablando de eso, bro, o sea, tranquilízate un buen, simplemente es como, solo estoy diciendo que merezco existir y estoy mostrando mi cuerpo. O sea, por ejemplo, al menos una cosa que yo hice y que a la amiga aquí que nos comentan, que mostrar mi cuerpo ya es un acto revolucionario. Y no tanto porque en estas cosas que nos dicen como, qué valiente por ponerte eso, qué valiente porque tal, ¿no? O sea, no somos valientes, no somos valientes porque mostremos nuestro cuerpo teniendo un cuerpo no hegemónico, sino mostrando nuestro cuerpo no hegemónico frente a una sociedad que te va a estar criticando, ¿no? Y que tiene internalizado este odio. Entonces, justo como que creo que este acto revolucionario de mostrarte como eres, o sea, incluso mostrarnos sin filtros, seas gordo o no seas gorda,
de todos los ángulos, de cuerpo completo, sin sumir la panza, o sea, como que todo esto nos ayuda a que podamos encontrar a personas que son iguales a nosotras y que no nos hagan sentir mal, este, como ya estamos, ¿no? Entonces, como que yo sí apuesto muchísimo, o sea, como este tema de la colectividad, desde personas gordas con personas que tampoco, que no son gordas, también abrazar esto que hablábamos de mid-size, ¿no? O sea, como personas que a lo mejor viven ciertas violencias, pero no todas, pero si salen, si encuentran ropa, pero de todas maneras sí las catalogan como gordas, aunque no sean. Entonces, como que creo que empezar a construir esas comunidades es lo que nos va a hacer ayudarnos a abrazarnos entre nosotras y resistir todos esos comentarios horribles que puedan llegar. Y creo que también en torno a los comentarios, creo que hay que cuestionarnos mucho lo que consideramos un halago, porque en muchas ocasiones creo que sea como bien intencionado, por así decirlo, que no lleve una intención negativa, no significa que no esté significando, valga de redundancia, muchas otras cosas. Entonces, creo que a mí, nuevamente, como soy comunicóloga, me encanta mucho analizar el discurso antes de decírselo a las otras personas, porque es desde dónde está viniendo esto. ¿Realmente es un halago o por qué siempre tenemos que halagar a través del cuerpo? Y eso es algo que no siento que no nos han enseñado a halagar más allá de lo que vemos, sino también de lo que es la persona, ¿no? Entonces creo que eso también es un punto importante. Claro, y que viene de este tema de lo que te decía del body neutrality, ¿no? O sea, como que el cuerpo ya no sea como el tema de conversación, ni para bien ni para mal, sino otras cosas. Entonces, yo tengo a unos sobrinitos o sobrinitas que ahorita ya la más grande, bueno, ella es mi primita que tiene 15 y y me acuerdo que yo en estos insights progress de tratarle de decir cosas, me, me cacha de repente diciéndole como, qué bonita eres, ¿no? Y es como, o sea, más allá de que sea o no bonita, porque sí es, como, ¿por qué le tengo que estar diciendo eso, no? O sea, como, ¿por qué no le digo como qué lista o qué habilidad tienes para dibujar? O sea, como todas estas cosas de las que hablamos y que tenemos que estar conscientes de que alguien nos está escuchando. O sea, justo hace como un mes más o menos, nos invitaron a una obra de teatro como de maternidad y así, y atrás de nosotras había, de mi mamá y mía, había una persona que estaba hablando como de una dieta, de que no sé cuántos gramos, y entonces tenía que hacer esa marca de yogur porque no podía hacer otra, pero así hablando en voz alta y no es que yo ya, que no sé qué. Y digo, como, no es que no tengamos permitido hablar de lo que queramos, claro que sí, pero siempre estar consciente de que otras personas nos están escuchando, ¿no? Y de las inseguridades que podemos generar en otras personas cuando estamos escuchando, cuando estamos diciendo esas cosas, ¿no? Tengo, sí, conocidas, o sea, que estudiaron conmigo en la carrera y que al final, algo que me ha pasado en este camino también es darme cuenta cómo hay personas que están más insatisfechas con su cuerpo pareciéndose más a la hegemonía que cuando tú entras en tu proceso como de aceptación, ¿no? O sea, sí me ha pasado como personas que se acercan y digo, yo hago mucho activismo, ¿no? O sea, de muchas cosas, no nada más de diversidad corporal. Y de repente, este, justo o sea, de repente es como, ya no, ya no me hablan y ya no me dicen como, ay, qué chido que hiciste esto, qué chido que hiciste esto en la marcha, qué chido que estás apoyando esta iniciativa o lo que sea, o estos talleres. O sea, una compañera se acercó y me dijo como, yo te admiro mucho porque por cómo has podido mostrar tu cuerpo y yo, y yo de todo lo que hago, de todo lo que hago, ¿realmente te parece que lo más interesante es que haya podido mostrar mi cuerpo? O sea, como para mí la verdad sí es un logro porque nunca creí, o sea, el año antepasado o pasado, como por primera vez fui modelo de lencería y yo dije, eso en mi vida jamás, o sea, yo así me acuerdo que yo lloraba cuando era adolescente y le decía a mi mamá como, ¿cómo no me voy a odiar si odio el empaque en el que vengo? ¿No? Y justo entonces cuando logré hacer eso, para mí fue algo muy chido, pero no como por esto de, ay, qué bueno que te atrevas a mostrar tu cuerpo, sino como que ya solté estas ideas de que solo teniendo este cuerpo, o sea, solo teniendo un cuerpo delgado, merezco estar
en otros espacios, o verme, o mostrarme, o usar cierta ropa, ¿no? Entonces, como que creo que ha sido como eso de los halagos, o esos comentarios que decimos, como siempre pensando y diciendo como, pues tal vez puedo decir otra cosa, ¿no? O sea, no es que no le vais a decir ya nada a nadie, ¿no? De, ay, tú, lo que quieras decirle, pero justo pensando en si suma, si resta, si realmente ese cambio de la persona que yo le quiero decir viene de algo positivo, de algo negativo, o sea, como hasta un cambio de cabello, ¿no? O sea, esto de cerrar ciclos y cortarnos el cabello, pues a lo mejor chuleas a alguien que tiene el corazón roto. Entonces, como creo que esto de pensar muy bien en las palabras, en lo que decimos y en lo que hablamos y quién nos puede estar escuchando, porque estamos finalmente también moldeando o sea, la mente de muchas personas. Sí, creo que también porque el discurso construye realidades. Entonces, a mí lo que me gusta preguntarme antes es qué realidad quiero que la persona construya para ella. Entonces, eso, bueno, eso ha sido como una herramienta que me hace pensar antes de hablar, porque justamente como lo decía con Ale, creo que hablar es una acción tan como, no sé, tan normal a veces en nuestro día a día como respirar, que no nos damos cuenta muchas veces de lo que decimos, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Bueno, no sé si haya más preguntas, también otra vez producción, si no yo creo que podríamos como ir concluyendo. Veía acá nada más Ok. en el Twitch, que justo decían como mis compañeros se la pasan hablando de dietas y me preguntan cuándo voy a hacer ejercicio. Y es como, sí, o sea, de verdad yo recuerdo, o sea, como he creado una burbuja en la que en mi entorno ya no se habla de eso. Y por eso me cuesta a veces tanto trabajo, no sé, querer ir al doctor, ¿no? O sea, apenas estaba buscando un psiquiatra nuevo y era como, oye, es que no quiero tener un psiquiatra, o sea, una persona con la que voy a tener que convivir bastante tiempo sin que tenga estas características. Entonces, eh, como que ya yo salgo constantemente de esta burbuja porque pues finalmente tengo que saber qué es lo nuevo, qué es lo diferente que se está diciendo para poder generar más contenido alrededor de eso, pero que crear estas burbujas está bien, o sea, como irnos un ratito a nuestra burbuja en el que no hay gordofobia alrededor y todo esto, como que buscarla y darles la vuelta y solo o solamente ignorarlos y ponernos nuestros audífonos y esto es como cuando quiera, o sea, ¿cuándo vas a hacer ejercicio? Cuando me ganas. O sea, no tengo por qué darte explicaciones, ¿no? Como que a veces se nos olvida que son preguntas súper personales y que creemos que tenemos el derecho de decirlas así, nada más porque sí. Entonces, como que pues, eso. Sí, justo creo que la cuestión de dar explicaciones es algo muy fuerte en nuestra sociedad, porque como se nos exige, creemos que debemos darlo, pero no porque sea una exigencia, es para nosotras una obligación, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Y pues no sé si te gustaría, Ali, dar una conclusión con respecto a todos estos temas que hemos abordado en estos últimos, en este espacio. Pues creo que que me encanta porque estoy viendo el chat de Twitch y es como, pues sí, o sea, cuando me pagues todo el ejercicio, voy a ir tal vez, ¿no? Entonces, pues sí, también, porque es eso, como mucha gente preocupada por su alimentación, pero pues de otras cosas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero bueno, yo creo que la conclusión iría hacia que lo principal es que las personas que están a tu alrededor ya saben que eres gordo. O sea, si tú te pones 52 chamarras encima, no va a quitar que las personas que están a tu alrededor dejen de creer que eres gorda, ¿no? Y en redes sociales también, o sea, no porque te pongas un filtro, te pongas de cierto lado o así, la gente va a, como la gente que ya tienes a tu alrededor va a creer que eres menos gorda o que eres una diferente persona por eso. Entonces, como que a mí eso es algo que me cambió así la mente, que parece muy sencillo, ¿no? Pero en realidad fue muy fuerte porque es como, claro, según yo estoy queriendo ser delgada para que me quieran, pero la gente que ya me quiere, que ya me sigue, que tal, pues ya lo sabe y no me quiere por eso, ¿no? Ni me sigue por eso. Y que aquellas personas que sí me quieran por eso, pues no van a valer la pena, ¿no? Porque tengo muchas más cosas que ser y hacer. Entonces, como que creo que la conclusión o el mensaje un poco que dejaría sería ese. El segundo es que hay que seguir hablando de gordofobia,
de violencia estética, o sea, como en todos estos lados, dentro de las oficinas, fuera de las oficinas, o sea, ahora dentro de las oficinas hay una cosa de, hay que hacer un reto de inicio de año y quien baje más de, o sea, es como, no, 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 o sea, como irnos hacia, o sea, como tener estas conversaciones todo el tiempo, ayuda muchísimo para que justo no se normalicen más el escuchar también, como creo que no nada más hablar, sino el escuchar qué es lo que se está diciendo, de dónde vienen estas ideas, o sea, como qué relación hay con el cuerpo de esa persona, o sea, pensándolo mucho en este tema de la diversidad, ¿no? O sea, como si este odio está relacionado también con otras convivencias de autoestima afectadas por el rechazo que hay socialmente hacia las poblaciones de la comunidad. Entonces, como que creo que sería en torno a eso, construyamos una colectividad que sea segura para todas las corporalidades, las luchas o las vivencias no están separadas y y sigamos hablando de esto, ¿no? Porque en tanto que más hablemos de esto, más vamos a poder ir construyendo caminos para la exigencia pública en estos temas. Entonces, pues creo que solo eso y pues como comercial, me gustaría justo compartirles que hace poquito en Nosotras para Ellas, es otra organización aliada, se hizo una convocatoria para escribir sobre un reporte de violencias en México, ¿no? Para llevarlo a la ONU. Y ahí tuve la oportunidad de escribir sobre justo violencia estética y como varias de las cosas que platicamos aquí. Entonces, pues estaría muy interesante que ahí lo puedan ver. Siempre estoy dando como estos cursos de gordofobia, gordoridad, creando estos espacios con lecturas, con mil cosas. Entonces, pues cualquier duda, cualquier cosa que quieran, aquí estoy. Muchas gracias, Eli. Y pues bueno, mi conclusión es que sean pacientes con ustedes. Creo que es algo que a mí me ha servido mucho en la vida en general. Y también creo que a mí me gusta mucho el lema de It Gets Better porque dice que todo mejora. Y realmente soy fiel creyente que sí. Y creo que por eso necesitamos mucha paciencia porque realmente todo mejora. Y yo sí creo muchas veces que la colectividad es una herramienta increíble para poder atravesar este mundo y todas sus violencias. Entonces, como dijo Eli, creo que es muy importante rodearse de personas que te entiendan y no solamente que te entiendan, que te escuchen, que te acompañen. Y creo que es como así. Creo que no está mal la ilusión de crearse una vida, pero también hay que preguntarnos qué vida realmente. Y creo que también está chido imaginarnos una vida en donde nosotros ya somos y lo demás puede ser diferente. Eso es maravilloso. Entonces, bueno, esa sería mi conclusión. Mis redes es Alimpear. Yo normalmente me dedico al activismo, ahorita estoy de forma independiente, pero también colaboro en muchas ocasiones con It Gets Better México, entonces ahí podemos encontrar también, comparto mucha información de diferentes cuentas y pues ahí pueden encontrarme también. He dado acompañamientos en muchas ocasiones en cuestiones de violencia de género, también por ahí me pueden mandar un mensajito y pues nada, te agradecemos muchísimo, muchísimo, Eli, que hayas aceptado la invitación. Yo soy fan de Indecidibles desde hace mucho tiempo. Y No, sí, muchísimas gracias chiquitito, por Di. todos los compartidos. Y No, pues nada, muchísimas gracias también a ti. sigan las redes sociales, por favor. Ay, perdón, No, 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 perdón, nada, perdón. solo que muchísimas gracias a ustedes por el espacio y justo como por esto de seguir poniendo los temas en intersección en la mesa, ¿no? O sea, todo de, aunado al tema de It Gets Better, o sea, no, tú no estás mal, o sea, como piensa eso, internalízalo, tú no estás mal, el sistema está mal y es muy grande y te hace creer que si no cabes en él, literalmente como ser gorda y no caber en él, puede que tú estés mal, pero en realidad no, o sea, tú no estás mal, solo el sistema es voraz y horrible. Muchas gracias por el espacio. Sí, así es. Pues muchísimas gracias y pues les vemos en la siguiente edición del Cafecito. Sigue en It Gets Better, la hora segura, en donde diferentes profesionales de la salud pueden responder sus dudas en torno, pues ya sea a la comunidad LGBT u otras dudas. Entonces, pues también por ahí se van a quedar en el chat la hora segura y pues muchísimas gracias por acompañarnos.